de un fenómeno que Pancho me insiste todo el tiempo, inflación. Sí, bueno, es el deterioro de, digamos, generar un deterioro del sistema financiero. El sistema financiero es cada vez más chico. Uno tiene, digamos, en cualquier país, digamos, el crédito destinado a vivienda supera el 25, 30% del PBI, por no hablar del 80 o 90%. Aquí estamos hablando del 1%. Si mirás bien los datos, menos del 1%. Menos del 1. Menos del 1. Digamos, y para acceder a la vivienda obviamente se necesita la ayuda de poder pagarla en cuotas. Es lo mismo que, digamos, decir, bueno, se puede comprar un auto, uno, bueno, sí lo puede comprar, pero la mayoría lo compra con alguna ayuda de un crédito. Bueno, una vivienda es mucho más complejo. ¿En qué situación estamos? Digo, es interesante porque el gobierno celebró que Qatar nos prestó plata. Es la primera vez en la historia que Qatar nos presta plata. La cosa andina, ¿cómo se llama? La Corporación Andina. La Corporación Andina, que yo cuántas cosas. Digamos, deberíamos decir, evitamos una tragedia, estamos prolongando la agonía. Son préstamos de muy corto plazo, son préstamos, digamos, a 30 días. Sí. Digamos, si usted se pone contento porque le dan un préstamo a 30 días, tiene que pensar qué va a ser el día 31, ¿no? No, digamos, la situación es extremadamente compleja, no puede calificarse de otra forma. A ver, pensemos que a fin de año se habían acumulado 40.000 millones de dólares en el Banco Central, hoy hay 24.000, o sea, estamos hablando de una pérdida importante de reservas básicamente porque uno ya sabía que se venía esa pérdida de reservas, porque uno tiene un escenario donde vende dólares baratos y digamos a un subconjunto. La gente quiere dólares a otro precio, está dispuesta a pagar más, se emite una cantidad de dinero enorme y ese dinero, esos pesos sobran básicamente por el desequilibrio que hay en el fisco. El diagnóstico es bien conocido. Lo que estamos es yendo a una situación donde vamos a estar sin reservas. Por eso en este momento se está pensando que podría haber problemas con las importaciones muy serias, digamos, que afecten mucho el nivel de actividad. Nosotros tenemos una proyección de nivel de actividad de caída del orden de 2%. Mi impresión es que contra los modelos mismos la caída va a ser mayor porque vamos a tener una contracción de las importaciones mucho mayor todavía en el último trimestre del año, porque el gobierno no tiene los dólares, es decir, en este momento no los tiene. Y lo que se logró en estos días es una situación de muy corto plazo, ¿no? de lograr hacer un pago para no entrar en default con el Fondo Monetario, para tener algún ancla que no nos lleve al infierno. Claro. El día después de las elecciones, ahora las que vienen, ¿cómo lo imaginás? Depende de quién gane, pero no sé qué impacto puede tener esto. A ver, hay una cosa, Pancho. Digamos, en realidad Massa debería querer que triunfe la oposición, porque la oposición es la única ancla que hay hacia el futuro. Es decir, si lo que triunfa es Massa, vos hacia adelante tenés un escenario que es más de lo mismo, y más de lo mismo significa, digamos, una situación, un vacío hacia adelante. De modo tal que hay un Massa ministro de Economía y un Massa político. El Massa político, por supuesto, querrá ganar, pero digamos, desde el punto de vista de la estabilidad, el hecho que gane la oposición te da la idea que hay un cierto puente hacia algo diferente. No se sabe muy bien qué, pero es diferente. Y eso es el elemento estabilizador principal que hay en este momento. Todos saben que va a haber algún cambio, sí, pero si ese cambio se va a producir tarde o temprano, entonces vos tenés una cierta estabilidad hacia el futuro. Si en cambio lo que tenés es un camino que es siempre el mismo, que vas hacia abajo, bueno, la nariz del avión está hacia abajo, agárrate, y la verdad que no hay de dónde agarrarse cuando el avión tiene la nariz del avión hacia abajo. En cambio vos podés intentar sostenerte si tenés un futuro. Bueno, en este momento, luego de las elecciones, si es la oposición que gana, alguna oposición, digamos, habrá alguna idea de que pueda haber un cambio hacia adelante, un cambio que estabilice. Mi impresión es que, digamos, simplemente se aceleran un poco los tiempos, es probable que haya
tarde o temprano un ajuste del tipo de cambio. En general, los que hablan de ajuste del tipo de cambio, todos saben que el ajuste va a ocurrir en algún momento de diciembre, digamos. La pregunta es si se va a anticipar o no. Es una cuestión de arbitraje para saber si me posiciono antes o después. Pero déjame subrayar esto que está diciendo el doctor Bull. En diciembre alguien va a tener que ajustar, o el que se vaya o el que viene. Bueno, no hay duda. No hay duda que hay un ajuste importante, pendiente, que puede ocurrir en diciembre, a fines de noviembre, porque a fines de noviembre ya pasaron la segunda vuelta, en todo caso. Y podría ocurrir antes si vos estás obligado, porque se te acabaron los dólares directamente. Mi impresión es que acá van a intentar seguir con una, la voy llevando. Fíjate que, por ejemplo, el objetivo de esta administración era llegar en esta etapa, previa a las elecciones, con una devaluación muy baja y una inflación muy baja. Todos sabemos todo esto. Pero en este momento la tasa de devaluación oficial está yendo al 8%, eventualmente un poco más. Y eso te lleva a que la tasa de inflación se acerque otra vez al 8%. Es decir, esa caída de la inflación que tuvimos en junio y una parte de julio, olvídate, hacia adelante. Otra vez el piso es más alto. De modo tal que no veo tanto cambio. Veo un cambio eventualmente de expectativas el día después. Pero es difícil pronosticar el dólar, ¿no? Claro. Vamos a suponer que esto que vos decís, unificación del tipo de cambio, devaluación, pasa en diciembre. Sí. Supongo que eso se va todo a precios, o gran parte, vas a tener un fogonazo. Sí. ¿Cuánto dura eso? Digo, para tener una idea de qué es lo que nos espera. Quien tome a su cargo el gobierno sabe que no puede jugar con fuego. Es decir, si vos vas a hacer ajustes de variables como tipo de cambio, precios que han estado congelados, etc., vos tenés que ofrecer un programa que dé cierta confianza de que eso es la pastilla que tenés que tomar, es el aceite de resino que tenés que tomar. Claro. Tenés que pasarlo. Y el tiempo depende de si uno convence de que tiene un programa o no tiene programa. Y que lo puede pasar, lo puede aprobar. Esa es una cuestión central, que lo pueda aprobar en el Congreso. Si vos pasás un programa económico que tiene esos ajustes, la brecha cambiaria tiene que caer. Si cae la brecha cambiaria, tenés un elemento a favor, que es que ya no tenés una expectativa de que el tipo de cambio libre, que suponte cualquier número, fíjate que estamos con una inflación de 8% mensual. Hacé la cuenta del 8% de aquí a fin de año, ponele al tipo de cambio ese número, ¿ok? Y luego mirá hacia adelante. Si hacia adelante vos tenés estabilización del tipo de cambio libre, vos tenés un elemento que te estabiliza. Es decir, tenés dos cosas. En el corto plazo vos le ponés fuego y vas a tener una inflación claramente más alta del 100%, podés llegar al 150% cómodamente durante varios meses, pero luego estás estabilizando. Es decir, la expectativa es un programa que te lleva a que algún día lo que fue 130, 150, es 100 y luego 50. Bueno, claro. Eso es lo que tenés que lograr. ¿Lo van a lograr? Bueno, esa es la pregunta, digamos. Ahora, Doc, ayer lo escuché con José del Río, al ministro de Economía y candidato. Primero, dos cosas. Van a meter más emisión, definitivamente, o más presión, porque ahora las privadas, se supone que por estas horas van a anunciar que los privados tienen que pagar un bono más para los privados, lo cual uno ya sabe. Pero escuché cuando habla del salario y dame tu impresión si en el eventual caso de que ganase Massa van a un programa consistente y creíble como el que vos planteás. Mira Massa ayer con Del Río. La mayoría de la gente, ustedes lo saben, no está llegando a fin de mes. ¿Eso es culpa de quién? No, el problema más serio es que nosotros no tuvimos como gobierno la capacidad de imponer en las paritarias y a través de suma fija mejoran el salario, y eso lo tenemos que corregir. ¿Y eso fue culpa del sector privado? El sector privado, de alguna manera, cuando ve la oportunidad de mejorar sus márgenes de rentabilidad, lo hace. Es parte de la dinámica de relaciones sociales. El que equilibra esas relaciones es el Estado. ¿Pero por qué? Ahí yo le diría... Digo, le voy al sector privado. El sector privado hoy, y estos son datos,
mueren más empresas en la Argentina de las que nacen. No es de ahora, no es de este año, No. viene en tendencia. Yo le voy a decir algo porque me parece que ese dato es un dato sesgado, porque usted dice mueren en la Argentina más empresas de las que nacen, y lo que en la Argentina se dio de baja a lo largo del último año en su mayoría son las SAS. No, que las eran- sociedades anónimas simplificadas como trámite, pero yo digo, cuando uno va al balance de no. cuántas empresas nacen, ese es un dato cierto. Mire, en la Argentina, en la era Macri desaparecieron 30.000 pymes y se recuperaron 24.000 en estos 3 años y medio. ¿Ves un diagnóstico y una perspectiva consistente con lo que dice el ministro? Veo que la nariz del avión sigue para abajo. Si la idea es que esto se resuelve con obligación de aumentos salariales, primero, el sector público va a tener que conseguir más plata, es decir, va a tener que subir los impuestos, Claro. porque no alcanza. En cuanto al sector privado, en cuanto vos le digas que tiene que subir más allá de lo que puede subir, simplemente va a pasar lo que pasa, es decir, no se crea empleo privado en el sector formal de la economía. Eso es lo que está pasando. Lo que debería saber el señor es que el empleo privado formal en la Argentina no crece. Y no crece porque no hay suficiente, productividad, porque no hay suficiente, beneficios en el sector como para que eso ocurra. Si vos le obligás al sector a aumentar salarios por arriba de lo que se puede pagar, simplemente eso no va a pasar. Como programa económico, decir que todo lo resolvés acelerando la nominalidad, es decir, apuesto a duplicar la apuesta. Es decir, si el salario mínimo lo han subido a 135% en agosto. Agosto sube 135%. Si en lugar de 135 lo pones en 250, eso no te va a resolver el problema. Lo que probablemente vas a lograr finalmente es que la inflación vaya subiendo. Sí, eso claro. pasa con todas las variables económicas, ¿no? Hace un tiempo se hablaba de las preguntas, ¿no? Puede haber una hiper, no puede haber. Ahora da la sensación de que quedó despejada esa posibilidad. ¿Es así? Yo creo que está despejada en la medida que, digamos, la nueva administración que suceda a esta sea una administración que pueda convencernos de que hay un programa económico. Si vos no lográs convencer y vos no tenés la capacidad de recomponer tus reservas, de hacer los cambios que son necesarios para estabilizar. Estabilizar significa equilibrar el sector público, básicamente, lo primero. Si vos no tenés la capacidad de lograr eso, si vos no tenés la capacidad de recomponer reservas, y la situación del 2024 es eventualmente más compleja que la del 2023. Pero eso no es lo que se está planteando. Lo que se está planteando es un cambio. Ahora, si vos lo que tenés es más de lo mismo, algún día te podés enfrentar con problemas mayores, como por ejemplo entrar en default nuevamente, entrar en default con los acreedores, entrar en default con el Fondo Monetario, etc. Yo diría que ese escenario por ahora se está tratando de despejar, ¿no? Por eso nadie habla de hiperinflación en este Me momento. quedo ahí atento al tema de la dificultad para las importaciones, porque vos muy bien decís, ¿cuál nivel? Digo, porque vos empezás a pensar, yo he visto ya en instituciones médicas que dicen nos cuesta traer hasta suministros elementales para la cuestión médica. ¿Cuál nivel de preocupación tenés al respecto? En los ministros de Economía se preocupan de las cuestiones muy macro, no se preocupan si hay el elemento para la salud o para tal cosa, se preocupan de la macro. Lo que va a preocupar al gobierno es cuando las restricciones hagan que no puedas importar ciertos insumos para la industria automotriz, por ejemplo, porque eso te pega directamente sobre la producción y te pega directamente sobre la actividad económica, y entonces ahí empieza a doler en la clase política. A la clase política no le duele demasiado si tu mamá no consigue. No se puede hacer el tal examen. Eso no lo siente Me demasiado. das un instante, hay información urgente en La Nación Más. Urgente en La Nación Más, se mueve el dólar, Pancho. Así es, 578 en este momento el valor de
El dólar blue, 4 pesos más que en la apertura. Esto es un 0,7% respecto del cierre del viernes. Recordemos que es una semana preelectoral. Claro. Esto iba a pasar, se están dolarizando las carteras. La gente no sabe qué puede pasar la semana próxima y probablemente tengamos una semana movida. Entonces, 578 pesos el blue en este momento. Compartís con Pancho, Doc, que incertidumbre, me dolarizo, digamos, el 578 es qué cosa. Bueno, 578 es la señal que, digamos, por más operaciones que haya desde el sector público o por arbitrajes que haya, en este momento, en realidad, el mercado inclusive del dólar blue está alimentado por el propio, también por el sector privado, porque hay operaciones de arbitraje entre el dólar MEP y el dólar blue, y por operaciones del sector público que compra, es decir, opera en bonos para bajar el precio y no lo logra, el Claro. precio sube. La tendencia es a que suba. No te olvides que cuando vos tenés una inflación, repito, ponele 8% mensual, 8 por 6, 48, para hacer una cuenta muy sencilla. Si vos tenés que subir 50 pesos todos los meses, bueno, vas a subir 3 o 4 pesos un día, otro día menos, otro día puedes subir 10 pesos, otro día bajar unos pesos, pero en el mes va a terminar subiendo 50 pesos. Si vas al 8, si vas al 10, bueno, ya los números suben. La nominalidad es lo que te está en este momento llevando. Por supuesto, te lleva antes de las PASO. Bien. Después puede haber un momento o de zozobra o de tranquilidad, no lo sabemos. Esta es la pregunta que vos hacías, Pancho. Me imagino que después de este salto, si se acomodan las cosas y se ve que en el futuro hay algún cambio, luego lo que tenés es alguna evolución muy parecida a la inflación y ahí no te cambia demasiado. ¿Hasta qué? Hasta que encuentres, hasta que tengas los resultados de las elecciones de octubre. O sea, no te salvás hasta octubre a tener mucha incertidumbre. Esto es básico. Totalmente. Placer verte. No, gracias a Dos ustedes. acotaciones, ya sabes que la campera tuya me genera envidia. Es la vida. Qué campera linda tiene. Muy buena, sí. Después me dice dónde. No, y lo otro no se lo quise decir porque se iba a enloquecer. Vos hablabas de la nariz del avión. Viste que Massa tiene la nariz lastimada. Sí. Ayer explicó que fue a Mendoza y la gente que se acercaba para sacar selfie, al darse vuelta, una señora le dio un celularazo, un camarazo, y lo lastimó. Y alguien le dijo, es un buen presagio, pues se acordaba de Néstor. Claro. ¿Alguien quiere rematarlo? Néstor Yo fue- prefiero pasar de largo. Pero Néstor fue cuando asumió, ya estaba. Yo prefiero no rematarlo porque ya estoy con la pirámide de vaselina cubierto para la jornada. Un placer. Viste qué bueno soy que no te pedí opinión, porque te podría haber hecho la maldad y no se lo hice. Muchas Gracias. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Bueno, son exactamente las 12:05. Está linda la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener algún día de